Ahora bien, de las manos, estas piezas que alcanzamos a analizar tienen, más adelante lo voy a señalar, pero de una vez, tienen 5 huesos en lo que sería la palma de la mano y luego tienen 6 huesos en lo que serían los dedos. Estas manos tienen un tamaño muy superior a la de cualquier humano y a cualquier especie primate. Efectivamente, como se ha hecho análisis antropológico, y antros viene de humano, sí tenemos la capacidad de describir 2 cosas: anatomía y fisonomía. Dentro de la anatomía, en la radiografía, sí se aprecia correctamente la correlación y la armonía entre cada uno de estos huesos. Ahora bien, dentro de la fisonomía, cada hueso tiene un aspecto específico que le permite ser identificado uno por uno. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Toda esta mano necesitaría de una mano y media humana para poderse fabricar de forma artificial. Pero ¿qué es lo interesante de esto? No es solo unir los huesos, sería extender los tendones, extender los ligamentos, extender la piel. Si fuera una especie viva, biológica, podría haber una reparación orgánica. Pero siendo una especie muerta, un cadáver, no existe esta reparación biológica. Al no existir esta reparación biológica, ¿cómo es posible que los tendones y los ligamentos tengan el tamaño justo y preciso en las inserciones propias que le hubieran permitido movilidad? Aquí estaríamos hablando de 2 situaciones. En caso de ser construida, tuvo que haber sido alguien con conocimientos anatómicos, fisonómicos y quirúrgicos que le hubieran podido reproducir tejido orgánico para crear esta longitud de esta mano. Si hubiera estado vivo, obviamente, estando muerto, esa longitud no hubiera sido posible replicarla. Esto lo podemos observar aquí en las radiografías. La anatomía nos habla de una armonía funcional con una correcta unión entre piezas en articulaciones funcionales, anatómicamente funcional, anatómicamente, orgánicamente armónico. Ahora bien, fisonómicamente, efectivamente, cada fisonomía de hueso nos haría pensar en falanges, sí, nos haría pensar en metacarpos, sí, en la fisonomía, es decir, en su forma, nos hacen pensar en eso, pero anatómicamente tienen una armonía que nos habla de que esto no fue armado con piezas adheridas de diversos cadáveres o de diversas especies o de diversos individuos. Esto nos habla de que es un solo espécimen. Bueno, estas correlaciones entre cada pieza, que nos hablan de su armonía, nos podría hablar precisamente de la biomecánica y funcionabilidad. Todo el mundo pregunta, ¿y cómo hubieran agarrado? Nosotros, los humanos, antropológicamente, necesitamos un dedo opositor para hacer la función de pinza. Pero la longitud de estos dedos, funcionalmente y biomecánicamente, hubieran permitido una acción de envoltura por su longitud. Esto es biomecánica, cuestión que tiene que ser analizada. Estas manos tienen que ser estudiadas con mayor profundidad. Pasemos entonces a los cráneos. Los cráneos tienen datos muy interesantes en su anatomía, como por ejemplo, la base del cráneo. Todas las especies que se conocen
aquí en la superficie de la Tierra, y esto lo puede corroborar más adelante nuestro compañero el biólogo José de la Cruz, tiene los orificios magnos de forma redonda o de forma ovoide. Estos cráneos, todos en coincidencia, tienen el agujero magno de forma cúbica. Además, sí se logró observar que tienen una vértebra de soporte, el atlas, y en otro se alcanzó a observar una vértebra de giro, el axis. Son las dos primeras vértebras que sí corresponden y están fusionadas a los cráneos, José, pero que después, en la observación de las radiografías del cuello, cambian. José, ¿cuál es la función del agujero magno para el público que está sintonizando también las redes? Cierto, el agujero magno permite la salida y la entrada de la médula. La médula es por donde corre toda la información nerviosa del cerebro hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el cerebro. Esa es la importancia del agujero magno. Por ahí sale la médula. La forma diferente es lo que se ha encontrado. Exacto, se ha visto una forma diferente en la base, normalmente circular o de forma ovoide, y aquí es completamente cuadrada. También encontramos dos, o podemos definir y dividir el cráneo en dos, en el macizo facial y en el macizo cerebral, ¿ok? Lo que es el cráneo, el macizo craneal. ¿Qué vamos a encontrar más adelante en esto? Estamos viendo que tiene una sola pieza ósea con posibles suturas, crestas, que nos hablen de suturas craneales. Esto es uniones entre las piezas óseas. Estas uniones de las piezas óseas es de forma natural, se conocen como suturas craneales y se dan de forma natural, y conforme el individuo se va haciendo adulto, se van calcificando hasta ser completamente continuas. Nosotros llegamos a observar que está completamente osificado, y por lo tanto suponemos que este es un individuo en su etapa madura o etapa adulta. En esta radiografía podemos definir muy claramente el agujero magno del que estaba yo hablando. Aquí está en su forma cuadrada, y no ovoide. Podemos encontrar la consistencia ósea continua sin que se vea una zona de parche o de unión o de falsificación, sino que es una sola pieza ósea ya osificada, y no un cráneo de un infante o un cráneo alterado o un cráneo formado. ¿Ok? Aquí nuevamente se ve con mayor claridad cómo tiene una forma cuadrada y no ovoide. Y nuevamente la división entre el macizo facial hacia adelante y el macizo craneal o la bóveda craneana, el espacio donde se alojaba el cerebro. Pasamos ahora al cuerpo completo. Este fue el primero que nos presentaron, Albert. Podemos observar cómo su anatomía, fisonomía, es bípedo de tipo humanoide. Su estatura, aproximadamente 60 centímetros. Y el dato más importante desde mi perspectiva forense es este dedo. Vean la angulación que presenta, y se puede ver el tendón, tejido orgánico, desde el codo, cómo recorre toda la superficie y llega hasta la parte final en la última falange. Si esto fuera armado, si esto fuera falsificado, quien ubicó ese tendón en toda su longitud conoce muy bien
las formas que se requieren, de las posiciones anatómicas que se requieren para realizar flexiones y extensiones. Muy difícil de replicar. Corroboraría que es completamente natural y orgánico por la posición funcional de las piezas anatómicas. La articulación de la cadera, lo voy a mencionar con mayor detalle más adelante en la radiografía, no es de forma esférica como la que nosotros conocemos en el fémur, que se inserta para darnos un movimiento y una amplitud de movimiento en los miembros pélvicos. Es una articulación de forma lineal. Vemos la longitud del cuello, un cuello en el cual no se aprecian las vértebras como las conocemos en el humano. Aquí está el dedo que les hablo, viene en su longitud todo el tendón, baja, sigue el tendón y llega al dedo, dándole su capacidad de flexión completamente. Eso requiere de un detalle anatómico, de conocimiento anatómico, biológico, funcional tremendo, que solo la naturaleza ha podido desarrollar. Okay. Vemos las costillas completamente horizontalizadas, un espacio que existe, la cintura clavicular que nos da los hombros, nuevamente con una articulación funcional, el cuello donde no se aprecian las estructuras óseas correspondientes a vértebras y el cráneo completo. Dentro de un dato del cráneo, la mandíbula es demasiado pequeña, prácticamente no permite la masticación, pero sí permite la deglución. La correspondencia de 3 dedos, y su longitud. Ahora bien, aquí en la radiografía se encuentra la articulación de la pelvis. Esta pelvis, en una comparación humana, está incompleta porque nos está faltando el pubis. Sin embargo, tiene una articulación con los miembros inferiores que haría un movimiento longitudinal de poca amplitud y no esférico como el que nosotros tenemos. Aquí mismo se puede observar cómo en la base del cráneo sí es posible ver una estructura vertebral ósea completa y luego desaparece en el cuello. Aparentemente hay unos cojinetes, pero no vértebras como tal, como las conoceríamos en el humano, y luego vuelven a aparecer las vértebras y las costillas horizontalizadas. Por favor, pongan atención en la línea anatómica que tiene en su correlación. Más adelante, con otro cuerpo, les voy a decir cuál es la importancia de esto. Vean la posición. Esta sí tiene una biomecánica con su centro de gravitacional hacia atrás, una biomecánica correcta que le hubiera permitido un desplazamiento frontal, la caída de los brazos. Otra vez, aquí se aprecian muy bien los cojinetes, pero no la estructura ósea como tal. La inserción en el agujero magno que da la continuidad a la bóveda craneana. Aquí está la mandíbula, que tiene muy poca movilidad, pero que sí hubiera permitido una acción de deglución y no de masticación. Aquí también se delimita muy bien el macizo facial de la bóveda craneana, el espacio craneal y el macizo facial, el espacio orbital sin nariz, aunque sí tiene orificios, y el espacio oral. Nuevamente, aquí está lo que les mencionaba de la articulación de la cadera. Vean cómo no es una articulación esférica con movimiento circular, sino que es plana,
haciendo un movimiento predominante longitudinal. Vean la concordancia y armonía anatómica entre cada una de las articulaciones. Muy distinto al primer muñeco, en donde veíamos todo plano y espacio entre cada pieza ósea. Vaya, en la tomografía los mismos detalles, el dedo, el cuello, y vamos a empezar a hablar de una anatomía de comparación entre cada uno de estos. Vean los rasgos fisonómicos del rostro. Estos son más redondeados que en el espécimen anterior. El espécimen anterior tenía unos rasgos más angulados, más angulosos, y este tiene unos rasgos más redondeados, pero guarda la misma proporción y la misma similitud. ¿Cuál es la importancia de esto? Estamos hablando de algo que se parece, sí, pero que no es igual. Al parecerse, podemos hablar de una misma especie o serie, pero al no ser igual, hablamos de individuos. Aquí se alcanza a apreciar un implante metálico que corroboraremos más adelante en las radiografías. Las costillas igual horizontalizadas. Vean ustedes la textura de la posible piel adosada a las superficies óseas, o también a las superficies ligamentosas, o a cualquier otra superficie por debajo de la piel que le da esa textura y contextura. Vean cómo se encuentra perfectamente detallada. Todo este polvo se cae y, como ya nos habían mencionado, es polvo de diatomea. Nuevamente la cadera con el espacio abdominal o pélvico y la articulación. Vean el trazo y el dibujo de la piel adosada siguiendo los relieves anatómicos. Difícil de reproducir de forma artificial. Un cráneo con superficies no tan angulosas, sino más redondeadas. Son detalles que la naturaleza provee y que al replicar serían muy diferentes. Llegamos al punto. ¿Se acuerdan que les dije que las costillas eran horizontales y que vieran la proporción? Hay una cosa que se llama reacción vital, y como su propio nombre lo dice, solo ocurre en un proceso vivo. Las mujeres humanas, cuando están en un periodo de gestación, ensanchan su cadera para el propósito de llevar al producto. Bueno, si aquí la cadera no es como la humana, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo están estos huevos aquí? Tenemos esta línea de las costillas que a partir de aquí se ve ampliada, se ve con mayor amplitud para poder soportar la estructura de estos tres huesos. Esa es una reacción vital que, si hubiera sido fabricado, permítanme decirles que el que lo hizo, qué buen conocimiento de la vitalidad de los organismos. Esto corrobora que este espécimen estaba en un proceso natural de gestación. Vean la amplitud de esta, no es igual que la de arriba. La ubicación pélvica, la cadera, vean incluso cómo esta está más angulada. Vean la relación ósea, igual la proporción. Aquí en los huevos, esta reconstrucción tridimensional nos permite ver estas líneas en ambos huevos. Nos permiten ver estas líneas. Estas líneas es la parte translúcida de las costillas que se encuentran posterior a los huevos y de los cuerpos que suponemos vertebrales posteriores a los huevos. Si esto fuera metálico, no hubiera permitido esa translucidez. Aquí la comparación. Ambos cráneos
de formas más anguladas, de formas más redondeadas, la cintura clavicular, la articulación de los hombros y de los miembros superiores, la rectitud de las líneas de las costillas, pero aquí con una amplitud especial para poder alojar la posición de la cadera y los miembros inferiores con su correlación, y el espacio en el cuello con ausencia de consistencia ósea, pero sí presencia de algún tipo de cojinete. Ahora bien, en una vista lateral, aquí está el metal del implante, aquí están los huevos, aquí está completo, aquí hay un implante en la cadera metálico. Volvemos a ver el macizo facial, volvemos a ver la mandíbula, volvemos a ver la entrada a la cavidad oral, además del macizo facial, la cavidad craneal. Vaya, se parecen, pero no son iguales. Si fuera replicado y lo estuviéramos sacando de moldes y lo estuviéramos sacando en producto en serie, no tendría estas diferencias. Si se hacen de forma individual y manual, entonces tienen un gran parecido al detalle que otorga la naturaleza. Tienen una anatomía y una fisonomía que los hace suponer naturales, no artificiales. En Victoria encontramos básicamente el mismo tipo de características. Lamentablemente no tiene el cráneo, pero encontramos las mismas características, la misma proporción clavicular, la misma proporción ósea, el mismo tamaño, las mismas coincidencias en 3 dedos, en fin. Ahora, pasando ya al cuerpo de María, de 1,68 m de altura, tomado de la medición de cada uno de los extremos y partes óseas, vamos a llevar a encontrar diferencias anatómicas. De primera instancia, sí es antropoide, de forma antropoide, es decir, similar al humano. Volvemos, está muy parecida a lo que es un cuerpo humano como lo conocemos, pero cuando nos vamos a la profundidad del detalle, ahí es donde vamos a encontrar las diferencias entre la longitud de todo el cráneo, pero sin encontrar el daño óseo que ocasionaban las cintillas o las tablas que se ocupaban para la alteración artificial de los cráneos, la forma circular completa de la órbita y su diámetro de forma superior, la reabsorción de lo que sería el tabique nasal, la mandíbula, probablemente aquí la cavidad para la audición, pero sin encontrar un pabellón auricular. Esto habría que detallarlo más adelante, puesto que está recubierto del polvo blanco. Habría que hacer un tallado para ver si se encuentra o no ese pabellón auricular. Los brazos, pero vean la importante separación que existe entre lo que sería el radio y el cúbito. Esta separación puede ser secundaria a la ausencia de huesos del carpo y metacarpo, porque su biomecánica tendría que haber sido distinta al haber tenido solo 3 dedos. Esta correlación entre el brazo, antebrazo, carpo, metacarpo y falanges hay que analizarla con mayor profundidad. Nuevamente, el número de costillas, el número de vértebras es distinto, no coincide con las que se conocen en un ser humano. Esta mano no es igual a las piezas de la mano que hemos analizado previamente. ¿Por qué no es igual? El número de piezas óseas es distinto. Ahora bien, aquí terminan los 2 huesos que supondríamos radio y cúbito. Aquí tendrían que ir los huesos del carpo, la muñeca, y aquí tendrían que ir el metacarpo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bien, si estos huesos tienen una similitud radiológica
a los huesos del metacarpo, ¿por qué razón no están unidos en una palma, como se conoce en cualquier humano o en cualquier primate? No se encuentran en una palma de la mano, se encuentran individualizados como dedos. Esa es la razón por la cual, aunque tengan una fisonomía similar al metacarpo, los hemos denominado falanges, porque no se encuentran en una palma, sino que ya se encuentran en una extensión externa, dedo, de ahí proviene falange, punta, y lo hemos considerado una falange extra. Aunque tenga la fisonomía de un metacarpo, tiene la anatomía funcional, orgánica, armónica de un dedo, una parte integrante de los dedos, la falange. Ahora bien, el número de costillas, el número de vértebras no son coincidentes con las del humano, pero tendríamos que tener mayor acceso para poder analizar completamente la estructura ósea. En los pies tenemos el dato importante, y esto fue un dato de observación que hizo mi compañero, el biólogo José de la Cruz, que si bien está la tibia y el peroné haciendo la articulación del tobillo y con algunos huesos del tarso, nuevamente no tenemos una planta del pie que nos haga un metatarso completo, sino que tenemos la individualización. Volvemos a la misma explicación de fisonomía y anatomía. Se parece, pero no es igual. Es decir, la articulación del tobillo termina directamente en los huesos del tarso, se brinca el metatarso y luego empieza con los dedos. Estos dedos tienen todos una terminación angulada en 90 grados, y aquí es donde más adelante encontramos las huellas digitales. Aquí es donde podemos apreciar, hicimos un conteo de las apófisis posteriores de las vértebras y no son coincidentes con el número humano. Las costillas y su disposición sí ya es más similar al humano. Omóplato o escápula en ambos lados, pero de una forma distinta a la que se vería en una anatomía normal. Y aquí está lo de las huellas digitales. Estos son los pies y llega a una angulación de 90 grados, y aquí está la huella digital, en donde vemos que tiene líneas directas horizontalizadas y empieza a tener una ligera arcada. Las huellas digitales, tanto en mamíferos como en primates como en humanos, tienen distintas formas circulares, en forma de delta, en forma de onda, pero no se ha encontrado horizontalización en huellas digitales. Esto da una especificación e individualización completa, que si se hubiera querido replicar, pues la única forma hubiera sido que en el yeso, que es lo que dicen que es el polvo blanco, en el yeso se hubiera hecho la impresión de la huella del artista, y entonces tendríamos una huella distinta, pero eso hasta el momento no ha sido comprobado. Aquí vemos nuevamente cómo termina la pierna en la articulación del tobillo con los huesos del tarso, y pasa directamente a las falanges sin ubicar un metatarso que hubiera dado una planta del pie completa, pero que le da un punto de apoyo y sustentación aquí y en la punta de los dedos, de los ortejos. En esta radiografía podemos corroborar que las vértebras sí son muy similares a las humanas, el cráneo es muy similar al humano, las órbitas son de forma circular pero de mayor diámetro. Esta le va a interesar a nuestros compañeros odontólogos forenses. Vemos una mandíbula muy similar a la humana, vemos un cuello con estructuras cervicales muy similares al humano, vemos
la armonía esférica del cráneo, que aunque tiene una mayor amplitud y longitud, tiene una mayor capacidad de volumen, no se ve la posición de ninguna lesión o anomalía ósea que hubiera hablado de una cintilla de presión o tableta de presión para forzar la deformación, sino que se ve completamente continuo. Ese es un dato importante que deberíamos de analizar con los antropólogos sociales y culturales. Los huesos de la nariz, vean cómo son muy cortos. Correcto. Llegamos a las radiografías más famosas que todo el mundo ha visto y que causan controversia. Nuevamente, el tobillo, un astrágalo, un calcáneo, huesos del tarso, pero en el metatarso, inmediatamente lo que cubriría el espacio del metatarso, inmediatamente ya lo tenemos individualizado como dedo, haciendo correspondencia anatómica. Esta es la mejor imagen. Aquí vemos tibia peroné, huesos del tobillo, propios del tobillo, del tarso, y lo que vendría siendo el metatarso ya se encuentra individualizado. Fisonomía de metatarso, sí, pero no funciona como metatarso, funciona como falange integrante del dedo. Ahora bien, aquí podemos apreciar la gran separación que existe entre el radio y cúbito, que tampoco se observa en el humano. El radio y el cúbito tienen un movimiento de pronación y supinación que hace un giro y sobreposición entre ellos para poder moverlo. Esta amplitud no es correspondiente a una anatomía humana normal. ¿Se parece? Sí. ¿Es muy similar? Sí, pero no corresponde en su totalidad. Bueno, en la tomografía podemos tener más detalles con respecto al número de vértebras, número de costillas, forma del cráneo, la radiografía nuevamente, el tipo de articulación, el tipo de extremidad. Son cosas, sí, efectivamente, muy similares a la forma humana, pero que no corresponden en su totalidad a lo que conocemos como un humano, ya sea completamente sano o con alguna alteración o patología hasta el momento descrita. Estos son los pequeños detalles que nos urgen poder analizar y poder estudiar en conjunto con toda la comunidad científica, porque son diversas áreas las que deben de participar en la investigación de estas piezas, de estos cuerpos y de estos especímenes. Espero haber sido lo más claro y directo posible, en un lenguaje accesible a los compañeros científicos, un lenguaje técnico. Con todo gusto podrá ser realizado en una especie de informe ya técnico profesional, pero como esto es difusión a medios, espero haber sido lo más claro posible. Muchísimas gracias y estamos abiertos.